Mi nombre es Rebeca Arroyo Gómez y soy estudiante del curso de Comunicaciones 2 de la Universidad Latina de Costa Rica con el profesor Leonardo Sandoval. En este caso voy a explicar lo que es el algoritmo de Hoffman como el uso para un compresor de archivos. Son dos programas distintos. El primer programa se hace por medio de una entrada de datos y el segundo programa se hace por medio de un archivo para que se pueda ver más fácilmente el uso del compresor. Voy a explicar primero, voy a ejecutarlo primero para que se pueda entender. Entonces, ok, este es el programa. Y bueno, ustedes aquí pueden ver que entra a lo que es el programa del algoritmo de Hoffman y nos pide que digitemos una cadena de caracteres para su compresión. En este caso voy a utilizar una oración que tiende a repetir una letra más que las otras, para que ustedes puedan ver la función de lo que hace el algoritmo de Hoffman como tal. En este caso lo que se muestra entonces sería, nos dice cuál es el mensaje y dice que la longitud de la oración es de 140 bits. Luego muestra lo que es ya el árbol de Hoffman como tal por niveles, y lo que hace es unir las probabilidades de ocurrencia menores con las probabilidades de ocurrencia menores hasta llegar al punto más alto, que es el número 20. Una vez que se tiene esto, bueno, el programa asigna un 1 o un 0 para así encontrar el código para cada letra, devolviéndonos ya de la parte más alta del árbol, o sea, del 20 hacia abajo, o sea, del nivel 0 hacia el nivel 5, y él puede encontrar el código para cada una de las letras. Entonces aquí dice sus códigos en binario son los siguientes y muestra los códigos para cada letra. Ahora se puede ver que la letra S, si se ve la oración, es la que más se repite, y por probabilidad lo que hace el algoritmo es darle un código a la letra que más se repite. Entonces en este caso se le asigna un código, por ejemplo 11. Luego, por ejemplo, a la letra A, que es en realidad, según la teoría, la letra que tiene menos frecuencia en salir, y de hecho se puede ver acá, la A solamente sale una vez en toda la oración, se le asigna un código grande. La H es otra letra que también no sale muy frecuentemente, entonces se le asigna un código grande. ¿Esto por qué? Esto para ahorrar lo que es datos, para que sea más eficiente en cuestión de recursos. Entonces por eso es que este algoritmo logra asignarle un código más pequeño a la letra que más se repite y un código más grande a la letra que menos se repite. Y ya una vez teniendo, el código por cada carácter, incluso hasta el espacio, lo que se hace es que se calcula, o sea, lo que se hace es contar la cantidad de bits iniciales respecto a la cantidad de bits que ahora se generó según el algoritmo de Hoffman, y se puede ver que el archivo comprimido, suponiendo que el archivo es las letras, ¿verdad?, que dimos al principio, es de 49 bits respecto al inicial, que eran 149 bits. O sea, se puede ver que hay una disminución de bits, de caracteres, de espacio, y eso realmente es lo que viene a ser un compresor. Y bueno, se tiene el mensaje en binario, que el mensaje en binario va a ser que esos son 49 bits. Y por último se tiene el archivo decodificado, que realmente es simplemente agarrar la tabla que se tenía y ir viendo
cuál código corresponde a cuál letra y devolverlo, y así se decodifica el mensaje. Realmente la decodificación es mucho más simple que la codificación, y ahí tendrían lo que es el programa como tal por medio de una entrada de datos. Ahora quiero mostrarles el programa como tal por medio de un archivo, que esto tiene más sentido como tal en cuestión de uso, ¿verdad? Lo que sería un compresor de archivos. Ok, ahora para este programa, que sería el del archivo como tal, quiero mostrarles primero que el archivo se llama prueba texto, y lo que tiene en sí es un texto como tal llamado Lorem Ipsum, que es un generador de texto. Simplemente se hace para que ustedes puedan ver el tamaño del archivo, que son 456 bytes. Ahora, la idea de este compresor es que pueda disminuir su tamaño, por lo que entonces vamos a ejecutar el programa. Lo ejecutamos. Ok, y aquí entonces vemos cómo se ejecuta el programa. Ok, el programa inicia acá, y bueno, le dice que bienvenido al algoritmo de Hoffman, y nos dice el mensaje, que en este caso es lo que contiene el archivo txt, la longitud, que son 42 bits, y él genera el árbol de Hoffman con la combinación de nodos que antes había explicado. Lo genera de igual manera por niveles, nivel 0, nivel 1, nivel 2. Y una vez generado el árbol, nos da el código binario. Entonces asigna un código binario, en este caso, para cada oración, y básicamente es cada oración del archivo de texto como tal. Y nos dice que el archivo original era de 42 bits y el archivo comprimido es de 16 bits, por lo que se puede ver ya como tal la compresión. También nos da el mensaje en binario y el archivo decodificado, que es el mensaje original. Ahora, esto es solamente lo que el programa muestra, pero en la vida real se generan entonces el archivo original, que es prueba de texto. Ahora se los voy a mostrar ya comprimido. Pueden ver que bajó a 20 bytes, lo que quiere decir que se redujo en tamaño, y además se dio la codificación del mismo, que al final eso es lo que se busca, ¿verdad? Ahora, vimos en el programa que también hay que descomprimirlo para que la persona pueda entender lo que venía en el archivo. Entonces el programa genera otro archivo de texto para su descompresión, y pueden ver que otra vez aumenta a 444 bytes, y además genera el mensaje original. Ok, ahora entonces voy a proceder a explicar lo que es la programación. Y bueno, básicamente lo que hace es generar listas para poder encapsular los datos. Ok, entonces, bueno, se genera una lista para nombres, y aquí lo que hace es abrir el archivo de prueba de texto como txt en modo lectura. De esta manera también podrá agregar al archivo cada una de las líneas. Luego asigna una constante acá llamada nombres, y a esa también lo puede determinar su longitud. Ahora también, bueno, esta es la parte de impresión del mensaje, donde nos dice cuál es el mensaje que está. En este caso estoy explicando
el programa de parte del archivo y no de parte de la entrada. Entonces en este caso sería el mensaje que contiene el archivo de texto, y luego por medio de la constante que habíamos declarado se puede determinar la longitud del mensaje multiplicada por 7, que es, gracias al código ASCII, bits. Luego crea una lista de caracteres y la frecuencia de aparición de cada uno de ellos. Esto lo hace por medio de listas. Dentro de este ciclo calcula la frecuencia con la que cada uno de los caracteres se repite. Luego genera la base de nivel para la frecuencia del árbol de Hoffman. Entonces, bueno, por medio de la lista de nodos y por medio de este while se puede agregar los niveles para que el árbol de Hoffman pueda ser ejecutado. Después, para que se puedan asignar los códigos, se combinan los nodos para crear el árbol de Hoffman y se asigna un 1 o un 0 dependiendo de si el dato se mantiene en el mismo nivel o baja de nivel en el nodo correspondiente. Esto lo hace por medio de este if. Aquí asigna el 0 o el 1 dependiendo del nivel en que se encuentre. Es necesario que para hacer el árbol empiece descendientemente, o sea, de mayor a menor. Entonces por eso tenemos esta función. Eso hace que el árbol se acomode de esa manera. Y aquí lo que se hace es la visualización del árbol como tal. Ya una vez hecho esa parte, se construye el código binario para cada carácter. Entonces, como lo vimos tanto en la parte del archivo, el programa de entrada como el programa de archivo, se le asigna un código binario para cada carácter. Por medio de una lista se hace un if y un else y se genera el código binario para cada uno de ellos. Y esa sería la parte de codificación. Una vez que se tiene eso, entonces, bueno, se tiene los códigos binarios y se le hacen ver al usuario. Aquí crea una secuencia de bits con los códigos nuevos generados por medio del árbol y convierte el string a un dígito binario. Entonces simplemente aquí lo que se hace es convertir a base 2. Luego nos dice el programa que el archivo original era de un número, un tamaño, y ahora el archivo comprimido es de otro tamaño. Eso lo hace por medio de dos variables, que va a ser la longitud de myString, que fue la que definimos al principio, y la longitud del binario, que fue el que calculamos anteriormente. Y luego ya, entonces aquí lo que hace es mostrar el mensaje en binario y sería ese el código para poder ser comprimido el archivo. Y ya entonces se genera el archivo comprimido como tal. Yo acá le puse que se generara dentro del mismo archivo que habíamos ejecutado. O sea, me refiero a que si este prueba de texto era el archivo que nosotros le dimos al programa, yo quise que en ese mismo archivo él se comprimiera. ¿Por qué? Porque en la vida real es así. Cuando nosotros comprimimos un archivo, no generamos un archivo nuevo, sino que dentro del mismo archivo se comprime. Pero para la descompresión sí quise generar uno nuevo para que ustedes vieran cómo se descomprimía, porque si lo generaba en el mismo, básicamente no iban a ver la diferencia. Pero eso eso se puede cambiar simplemente asignándole un nombre nuevo o asignándole el mismo nombre. Y ya la parte de decodificación como tal, como les dije, es mucho más fácil la decodificación que la codificación, porque lo que hace es buscar dentro de la lista los códigos y relacionarlos con su respectivo carácter, que eso es lo que hace acá, y él genera el archivo decodificado como tal. Ya para la descompresión
Simplemente lo que hice fue agarrar el archivo descomprimido y abrirlo en un archivo nuevo, como les explicaba ahora, y escribir por medio de esta función en el archivo nuevo básicamente lo que se había descomprimido. Y bueno, eso sería. Espero que se haya entendido y muchas gracias.